bendición para ustedes, para los que están acá presentes, para los que están detrás de la pantalla. Los saludamos desde Morón, el Palomar. Amén. Hoy la pastora no pudo venir, tuvo un compromiso, así que voy a compartir con ustedes la palabra. Amén. Doy gracias por esta oportunidad, doy gracias, Señor, por poder estar aquí, por poder compartir tu palabra, que sea de bendición para los que escuchan, para los que ven, porque fue de bendición también para mí cuando lo estaba haciendo. Amén. El tema que les quiero compartir hoy es ¿cómo me ve Dios en Cristo? ¿Cómo me ve Dios en Cristo? Amén. A menudo nos miramos al espejo. ¿Qué vemos? ¿Cómo nos vemos? ¿Qué percibimos? ¿Estamos contentos? ¿Estamos conformes con lo que vemos en el espejo? Hay varios pasajes en la Biblia que habla de los creyentes que están en Cristo. Dice, hay gente que por ahí no entiende, dice, están en Cristo. ¿Cómo me ve en Cristo el Señor? Para poder continuar con el tema les voy a contar un poquito qué significa, por si no entienden, y por los que estamos, ya que sabemos, lo vamos a recordar. Amén. En 1 de Pedro 5:14 dice, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Ahí ya nos está diciendo, los que están en Jesucristo. Está hablando varios pasajes, muchos pasajes que nos hablan así. En Filipenses 1:1 también hay una parte que dice a todos los santos en Cristo. ¿Sí? ¿Qué significa estar en Cristo? Hay un versículo, hay un texto en Romanos 6 y 7. Lo voy a leer en lenguaje actual porque me encantó, y es cuando no estamos en Cristo, ¿cómo estamos? ¿Sí? Es como el contrario, para poder entender. Romanos 6 y 7, se lo voy a leer en lenguaje actual. Dice, una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Sí, acá dice, bien claro, me encantó como dice, una cosa es clara, antes éramos pecadores, cuando no estábamos en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y aceptamos la muerte de Jesús por nosotros, somos vistos por Dios como sus hijos. Una manera, ¿cómo nos ve Dios cuando estamos en Cristo? Como sus hijos. Somos hijos de Él. ¿Sí? En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? En otra versión, en NTV, le voy a leer el mismo versículo, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. ¿Cómo nos ve primeramente el Señor? Como sus hijos. ¿Sí? Cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, pasamos a ser hijos de Dios, porque Dios nos mira a través de Jesucristo. Nuestros pecados, como decía antes éramos pecadores. Ahora, viéndonos el Señor a través de Jesús, nuestros pecados nos son perdonados. ¿Sí? ¿Cómo más nos ve el Señor? Dice en Gálatas 3:26 también, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Como sus hijos.
Así que una de las maneras que nos ve el Señor es como sus hijos, ¿sí? Otra manera que nos ve el Señor es como una nueva creación. En 2 de Corintios 5:17, 2 de Corintios 5:17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos hechos completamente nuevos. Estamos reconciliados con Dios y contados como justos delante de Él. Él nos justifica a través de su Hijo. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Señor nos ve como una obra, como su obra, ¿sí? Él nos ve como obra suya, somos de Él, somos obra suya, somos una nueva criatura, somos sus hijos. En Colosenses 3:12 nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo nos ve el Señor? ¿Cómo me ve Dios? Me ve como una elegida, santa y amada. ¿Sí? Si Él nos dice que nos vistamos así es porque podemos ser así, porque ya fuimos perdonados, fuimos santificados, fuimos escogidos de Dios. En Romanos 6:11 dice: así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios me ve como muerto al pecado, pero vivo para Él. ¿Sí? En la cruz el pecado murió, pero nosotros vivimos para Él, para Dios. En otro versículo, en 1 de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios me ve como parte del linaje escogido, como real sacerdocio, nación santa. Así me ve el Señor. Pueblo adquirido por Dios. Así nos ve el Señor. Así me ve, así te ve a vos también. ¿Sí? Qué lindo, ¿no? Dice que nos llamó de las tinieblas. En las tinieblas estábamos nosotros, a su luz admirable. Dios me ve justa también. En 2 de Corintios 5:21, en el lenguaje actual, se lo voy a leer. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Él dio su vida por nosotros. Él era inocente, sin pecado, pero fue tratado como un pecador por nuestros pecados, para poder declararnos inocentes. Así Dios nos ve, inocentes. Nos ve justificados, porque Él nos ve a través de su Hijo. Dios nos ve como parte de su rebaño. En Salmo 95:7 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano.
somos parte de su rebaño. Él nos ve. Somos el pueblo de su prado. Dice que somos como ovejas que vamos de su mano. ¿Sí? Vamos a repasar. Somos parte de su rebaño. Así nos ve. Nos ve justificados, inocentes. Nos ve como parte del linaje escogido, como real sacerdocio, nación santa. Nos ve muertos al pecado, pero vivos para Él. Amén. Gracias. Nos ve elegidos, santos y amados. Nos ve como una obra suya, como una nueva creación, como hijos. Cuando nos veamos al espejo, ¿qué vamos a ver? Les voy a decir que hay un verdadero espejo que nos permite vernos a nosotros como Dios nos ve en la Biblia. Como Dios nos ve, y es en la Biblia. En la Biblia hay muchos pasajes como en Efesios, ustedes pueden leer Efesios 1, 3, todo completo, nos dice cada cosa que nos va diciendo que somos sellados por el Espíritu Santo, que somos amados. Una lista tremenda que usted puede leerlo en su casa tranquilo. Anótelo, Efesios 1, del 3 hasta que termine. Ese es el espejo, el verdadero espejo con el cual nos tenemos que mirar, así como Dios nos ve. Nos vemos al espejo con imperfecciones, pero Dios nos ve amados, nos ve como sus hijos, nos eligió, nos escogió. Somos de su linaje, porque nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Él nos perdonó nuestros pecados, y si vos todavía no la aceptaste en tu corazón y querés verte así como te ve Dios, reconoce, arrepentite donde estés de todos tus pecados. Todos somos pecadores. Nos arrepentimos, aceptamos que Jesús murió por nosotros y vamos a vernos como sus hijos. Amén. Esto es lo que les quería compartir. Es cortito, preciso, como nos dice nuestra sierva siempre. Les recomiendo que sean precisos y concisos. Tenía una lista enorme, pero creo que con esto, que es cortito, se van a deleitar cuando se vean al espejo y piensen, ¿cómo me ve Dios? Ya no voy a verme, ay, ¿cómo estoy? Superficial, no. Voy a verme como hija de Dios, voy a verme amada. Él nos eligió, nos perdonó, estoy justa. Amén. Dios les bendiga, hermanos, espero que les haya sido de bendición y lean Efesios también, que hoy no se los traje, no se los leí, pero se los dejo de tarea, para que puedan leer un poquito más y practiquen mirando al espejo y leyendo la palabra, y van a saber que Dios nos ve así.